noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 19 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no le cambie, ya comenzamos. Una plática amistosa, dio una primera exposición de lo que consideramos los puntos más importantes de nuestro proyecto de gobierno. Ellos piensan que están metiéndose en temas políticos y el sacerdote a lo mejor lo único que está haciendo es una reflexión sobre lo que está pasando en el país. Están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? Señor presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor, 1 en contra, una delegación se abstuvo y 2 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Donde saben ahorita un tema de un aceite o lubricante que ya no está corriendo nuevamente en las tuberías porque ya se cerró, pero que lo que ya está corriendo ahorita en el agua sí efectivamente tiene este contaminante que nos están comentando. Esta mañana la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenó enérgicamente y por mayoría de votos la irrupción de la embajada mexicana en Quito. 29 países votaron a favor de la resolución de 10 puntos propuesta por los gobiernos de Colombia y Bolivia, que reafirman la obligación de todos los estados de garantizar el respeto de las misiones diplomáticas. Sin embargo, funcionarios de Ecuador descartaron que su país tenga considerado pedir disculpas a México. Hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor, 1 en contra, una delegación se abstuvo y 2 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Vamos adelante como Ecuador, vamos a respetar también nuestra versión de los hechos. El Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata. No se va a ganar, se tiene que empatar y bueno, somos países hermanos, amigos. El impasse que se ha dado se tiene que superar y por eso ese es el llamado que se hace no solo a los organismos internacionales, sino también a la interna. Sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que gracias a que envió el video de la irrupción en la embajada a su homólogo Joe Biden, Estados Unidos finalmente condenó las acciones de Ecuador. También detalló que será hasta mañana cuando presenten la demanda de La Haya. Envié el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado, y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos, ambigua, tibia. Una buena revisión porque hay expectativas, sobre todo para buscar la no repetición, pero se tiene que pensar bien en cómo exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, una violación como lo sucedido en Ecuador. Y ahí mismo en la mañanera, hoy el presidente difundió los testimonios del personal diplomático que se encontraba en la Embajada de México cuando las fuerzas de Ecuador irrumpieron. Contaron la impotencia que sintieron ante lo ocurrido. Pongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. El hecho de ver cuando arriamos la bandera
te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera. Bueno, recordemos que durante la irrupción de Ecuador, la embajada mexicana, durante esta irrupción a la embajada mexicana fue detenido el ex vicepresidente Jorge Glass. Y bueno, hoy, a 6 días de su captura, su defensa informó que finalmente tuvieron contacto con él, difundieron un fragmento de una videoconferencia en la que el ex vicepresidente acusado de desvío de recursos denunció haber sido golpeado por la Policía Nacional tras ser arrestado en la embajada. Y luego lo vuelven a filmar para hacer una madre, me siento, yo estaba todo variado y me ponen nuevamente a leerme los derechos aquí un policía, no así a leer, no, y me sientan ahí y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. Mire, este conflicto diplomático entre México y Ecuador llegó hasta el Senado de la República. Los ánimos se calentaron cuando la oposición recordó cómo hace más o menos un mes, antes de este conflicto, el presidente se burló de la OEA, el organismo que hoy condenó el asalto a la embajada mexicana. Una vez más, senadores de Morena y Acción Nacional terminaron a gritos en la sesión. La discusión inició en medio de un debate sobre la ratificación de 2 embajadores, cuando Lili Téllez subió a la tribuna y pidió transmitir en las pantallas del Pleno el video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador cantó y se refirió a la OEA como un organismo que causa risa. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea que causa risa? Vámonos a desayunar. Adiós. Para luego condenar la irrupción del gobierno de Ecuador a la embajada mexicana en Quito. Después de las burlas, del comportamiento pueril, infantil, ridículo del presidente de México hacia la OEA, le ofrezco una disculpa a Luis Almagro por este comportamiento y estas ofensas del presidente de México, que primero se ríe y ahora le llora a la OEA. Después, la oposición aclaró que en este conflicto diplomático no apoya al presidente, sino al Estado mexicano. No es el respaldo a un hombre que hoy representa al gobierno de México y que actúa como jefe de campaña. El debate arreció aún más cuando Kenia López, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez, presentó otro video con un fragmento del primer debate entre los 3 candidatos presidenciales. Donde tu familia no tiene una, sino 3 empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. Te pregunto, contesta sí o no, ¿tiene tu familia? Es absolutamente falso. Les explico, fue una cuenta ahí que tuvo mi abuelita hace muchísimos años que alguien la convenció. Pues ahí está. Claramente Claudia Sheinbaum mintió en el debate del INE. Le mintió a millones de mexicanos. A gritos, la morenista Mónica Fernández respondió. Utilizan argumentos y diciendo no mientan, cuando son los reyes de la mentira, porque siguen la máxima del líder de la propaganda nazi de decir, inventa una mentira y repítela muchas veces para que alguien se la crea. Ya chole con eso, ya basta, dejen de dar vergüenza. Fue directora general de la Comisión de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Fox. ¿De quién creen que era ese gobierno? Mientras la morenista hablaba, Lili Téllez se le paró enfrente con una fotografía de la senadora y la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, a quien ha denunciado públicamente durante semanas por cobrar su dieta a pesar de que no ha asistido a una sesión de la Cámara Alta desde que arrancó la campaña presidencial. A tan solo 5 sesiones de que el periodo ordinario termine, los legisladores no legislan, sino se confrontan. Con información de Liliana Padilla, Milenio Noticias.
Y ahí mismo, en el Senado de la República, legisladores de oposición alertaron que Morena y sus aliados prevén aprobar en fast track un paquete de reformas, incluida la ley de amnistía que permitiría al presidente perdonar a quien quiera por cualquier delito, sin ningún tipo de procedimiento y por encima del Poder Judicial. Otra de las reformas propone que los jueces no puedan suspender leyes que sean impugnadas en juicio de amparo. Esto ya fue aprobado en comisiones y tendrá que pasar al Pleno del Senado. ¿Qué es lo que está queriendo hacer el gobierno? Y yo, de veras, por eso quiero hablar así, tal cual. Está enojado el gobierno porque le sacaron resoluciones específicamente en la ley de la industria eléctrica, ¿no? Que fue debatido en la Corte, que se quedaron un voto, ¿no? Tema muy polémico, y luego vino un juez y la tumbó y se enojó, pues, el presidente. Y vamos a más temas de política, porque, ponga atención, en medio de acusaciones de falta de imparcialidad, censura y realización de auditorías a modo, el auditor de desempeño Agustín Caso dio a conocer que fue cesado de su cargo por parte del titular de la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares. Mediante una carta, Caso acusó que el máximo órgano fiscalizador del país está secuestrado por intereses políticos. Por cierto, se anunció que su cargo lo tomará Arely Gómez. Recordará su nombre, ella fue ex Procuradora General de la República y ex secretaria de la Función Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y para platicar más de este tema, agradezco nos haya tomado la comunicación a Agustín Caso. Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Selene, le agradezco mucho la invitación. Gracias. ¿Cuál fue la justificación que le dieron en la auditoría, que le da el auditor superior para cesarlo de su encargo? Bueno, si me permite usted comentarlo, se me citó a una reunión, él me citó a una reunión, me explicó que me estaba pidiendo la renuncia lisa y llana, asunto que yo no acepté, y le pregunté además que cuáles eran las causas por las cuales se pedía una renuncia de esa manera. Quiero comentar ese tema de las causas porque para remover a un auditor especial de desempeño o al propio auditor superior de la Federación, tienen que existir causas graves. A mí se me despidió por pérdida de confianza y no por ninguna causa grave. Entonces ahí, bueno, ¿cuáles son esas causas graves? Vale la pena cuando menos que mencione un par de ellas. Estas causas graves tienen que ver con, por ejemplo, aceptar injerencias de partidos políticos en el ejercicio de las funciones de un auditor especial o del auditor superior, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la cuenta pública y temas de esa naturaleza. Entonces, ante la explicación que me dio es que requería el puesto porque deseaba precisamente en el tramo final de su administración cambiar equipos, fortalecerlos a su manera y además planear todo el proceso para su reelección o bien para la sucesión futura de la Auditoría Superior de la Federación. Vale la pena mencionar, Selene, que el periodo actual del Auditor Superior de la Federación empezó en marzo de 2018 y termina en marzo de 2025. Entonces, a esta situación, bueno, procedió el cese y en esa circunstancia yo me permití precisamente emitir una carta que la dirigía a los compañeros auditores de la Auditoría Superior de la Federación,
y a la ciudadanía en general. Y esta carta es la que... Auditor, pero usted ya desde hace algún tiempo resultó incómodo para la administración de Colmenares. Apenas había sido puesto nuevamente en su encargo y nuevamente lo hacen a un lado. ¿Qué acciones va a tomar al respecto? Sí, Selene, en el caso de... Primero cuando se presentaron los datos de los costos de cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, que ocasionó una serie de controversias y de enojos por el alto monto que nosotros estimamos. En esa ocasión se me suspendió temporalmente, pero me tuvieron que reponer, y después iniciaron un proceso de investigación, un proceso de investigación que culminó en una presunta responsabilidad administrativa, a lo cual, fíjese usted, esa presunta responsabilidad administrativa la fundamentaron en la falta de legalidad que presuntamente yo tenía para auditar en desempeño un proyecto de infraestructura como es el caso de Texcoco, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Agustín, no se pudo comprobar que el monto que usted dio a conocer de este costo por la cancelación del aeropuerto del Naim y fue nuevamente puesto en su encargo. ¿Por qué otros temas ha sido usted incómodo? ¿O qué tenía tan incómodo al auditor superior que nuevamente lo hacen a un lado? Porque a la auditoría superior, en esta administración de la auditoría superior, les incomodan las auditorías al desempeño. ¿Y por qué razón? Porque las auditorías al desempeño, y eso dicho por el auditor superior a mi persona, que las auditorías que le causaban más problemas eran precisamente las auditorías al desempeño. ¿Cuál es la razón? Cuando uno audita en desempeño una política pública o un programa de gobierno o un proyecto, en primer lugar lo contextualiza muy bien y en segundo lugar, pues lo encuera, lo desnuda, lo presenta con sus aciertos y sus debilidades, siempre con el ánimo constructivo de fortalecer el programa, el proyecto o la institución. Pero son temas que son sensibles, que no gustan y que inclusive llegaron, digamos, al límite cuando en mi comparecencia hace un mes ante la Comisión Nacional de Vigilancia me hicieron la pregunta, un diputado, de por qué se había bajado la evaluación de la política pública de la educación superior. A lo que yo respondí que yo nunca autoricé la baja de esa evaluación, que ya había culminado y que de acuerdo a la ley de fiscalización procedía a publicarla, y después en el proceso de seguimiento pues se le brinda o se les brinda, como es un sistema garantista el de la auditoría, pues todos los derechos de réplica al ente auditado. Pero esa evaluación molestó a la Secretaría de Educación Pública. Esa es una de las causas, y yo tuve que decir exactamente la verdad. Claro. Esa evaluación estaba terminada, se debía haber publicado, y yo nunca autoricé su baja. Eso solamente lo puede hacer el auditor superior de la Federación, que es el que tiene las facultades para eso. ¿Por qué, Agustín? ¿A quién se está cubriendo y por qué se está cubriendo? Pues en este caso, la Subsecretaría de Educación Superior mandó un oficio al auditor superior, el cual no tengo porque a mí nunca me lo enteraron, por cierto, pero lo publicó la prensa, y en ese oficio reclama que se evalúe la educación superior. ¿Y cómo se evaluó? Es decir, ¿cómo se evalúa la educación superior? Pues viendo cuál es el aprovechamiento, cuál es la permanencia, si hay en un plazo de 10 a 12 años mejoras en la educación superior. Y en este caso,
Los resultados no favorecían a la Secretaría de Educación Pública, así de claro. En fin, bueno, así este caso, así el caso de la cancelación del aeropuerto, y ya decía usted también en este comunicado, seguramente un sinfín de temas más que tienen que ver con la fiscalización de los entes gubernamentales. Agustín, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Vamos a seguir pendientes de este caso. Buenas noches. Selene, yo le agradezco mucho la atención. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Vamos con las actividades de los candidatos presidenciales. Hoy Claudia Sheinbaum asistió a una reunión con los obispos en la sede del Episcopado Mexicano en el Estado de México. A su salida, la candidata de Morena, PT y Partido Verde dijo que fue una plática amable en la que pudo mostrar algunos ejes de sus propuestas. Además, escuchó algunas inquietudes de los obispos en el tema de seguridad, aunque aclaró que no fue el único tema que se trató en la reunión. También la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia habló sobre la petición que hizo la oposición de suspender las conferencias del presidente López Obrador. Es un acto autoritario. O sea, ellos son autoritarios, ¿no? Ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo. Entonces, están pidiendo eso. Entonces ya lo resolvió además el tribunal. O sea, están pidiendo algo que ya fue resuelto. Y también Xochitl Gálvez asistió a esta reunión de los obispos mexicanos. La candidata del PAN, PRI y PRD negó que su propuesta de suspender las conferencias mañaneras del presidente sea un acto de autoritarismo, como lo llamó su contrincante Claudia Sheinbaum. La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México también denunció que la Secretaría de Gobernación investiga a 60 sacerdotes por opinar sobre la inseguridad que vive el país. ¿Por sus declaraciones? ¿En qué sentido? Pues en su homilía. Llaman a... se meten reflexionan y ellos piensan que están metiéndose en temas políticos, y el sacerdote a lo mejor lo único que está haciendo es una reflexión sobre lo que está pasando en el país. Así como las preguntas que llegaron al debate. Que son mexicanos que dicen que ante la falta de medicamentos, ¿qué haría? Yo creo que los sacerdotes decir, a ver, la inseguridad que hay en este lugar, ellos creen que ya están incidiendo o optando el voto, y sí hay varias investigaciones. Y Jorge Álvarez Maínez estuvo en Durango. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano visitó la Universidad Autónoma del Estado. Durante una entrevista posterior, el abanderado naranja reiteró que no tiene problema con los formatos que elige el INE para los debates siguientes, pues dijo estará presente en ambos. Además, planteó la posibilidad de que haya un cuarto debate. Por supuesto, Guerrero. Entonces, por eso yo les digo, hagamos un cuarto debate, que vayamos los dos punteros, y eso nos daría la oportunidad realmente el tema de seguridad. ¿Debe cambiar el formato del debate? No tengo problemas, yo, si quieren chiflada, cantada, carreritas, que pongan el formato que quieran, yo voy a estar en todos los debates. Vamos ahora con temas de seguridad, porque esta mañana el presidente López Obrador informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya está brindando protección a 186 candidatos participantes en el proceso electoral. El mandatario explicó que en la última actualización de cifras fueron 200 candidatos los que solicitaron seguridad, de los cuales 11 fueron declinadas, mientras que 3 aún continúan en evaluación. Y en Guerrero esta madrugada fue detenido David N.,
el policía identificado como autor material del asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez el pasado 7 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el ejército y policías del estado lo detuvieron en un rancho cerca de Acapulco. Durante el operativo de captura le aseguraron un revólver y 2 escopetas, así como cartuchos útiles de diversos calibres. Con esta detención, aseguran, todos los implicados en el crimen han sido presentados ya ante las autoridades. Y esta noche la madre de Yanqui Cotán, la señora Lilia Gómez, y el sacerdote Filiberto Velázquez ofrecieron una conferencia. Nos enlazamos con nuestro corresponsal, Javier Trujillo. Buenas noches, Javi. Hola, ¿qué tal, Selene? Te saludo desde la zona del Acapulco Diamante. A mis espaldas está lo que son los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Hace aproximadamente una hora y media, habría entrado el policía imputado como el presunto autor material del homicidio de Yanqui Cotán. También están los familiares del policía, así como también los familiares de Yanqui Cotán, este joven alumno de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que fue privado de la vida el pasado 7 de marzo. Te comento, como bien lo mencionabas en un principio, que entre las 3 y las 4 de la mañana, al norte del puerto de Acapulco, en la zona rural, habría sido detenido este elemento del Grupo Centauro que se había fugado después de los hechos ocurridos ahí cerca de Tixla, cerca de lo que es el entronque de Tixla con Chilpancingo. Fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado en un operativo que realizaron elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía de Investigación Ministerial, así como también de la Secretaría de Seguridad Pública. Tras haber sido detenido, fue trasladado a la Fiscalía Regional de Acapulco, donde más tarde, ya por la mañana, fue entregado a elementos de la Fiscalía General de la República, de la Subdelegación de Procedimientos Penales B, que está en Acapulco, y que, por cierto, déjame decirte, Selene, estaba blindado esta zona por elementos del Ejército, de la Guardia, así como también de la Marina Armada de México. Hace aproximadamente una hora y media, 2, fue trasladado al Centro de Justicia del Poder Judicial de la Federación, en donde se estará viendo cuál es la situación o cuál es el estatus legal que tiene el policía estatal, David N., y será más tarde, se estima que serían entre 6 y 8 horas, que estará durando la audiencia, si es que no pide la ampliación del término constitucional, como también tiene derecho, al igual que sus otros compañeros. Ya serán los jueces quienes determinen cuál será la situación. En este lugar también nos encontramos al sacerdote Filiberto Vázquez, quien comentó lo siguiente. Si me permites, vamos a escucharlo. Hay dos opciones, que de una vez, si la defensa del imputado lo permite, puede de una vez vincularse, pero lo más probable es que pida las 144 horas. Entonces estamos en espera de lo que resulte. Ya se encuentran la defensa, la fiscalía, los familiares de Cotán, también está la familia de Policía David, exigiendo nuevamente, ¿no?, que se siga investigando cómo es que escapó y quién lo ayudó a mantenerse prófugo, ¿no? Bueno, querido Javi, estaremos pendientes de lo que suceda en esta audiencia y por supuesto también de lo que diga la familia de Yanqui Cotán, que entendemos está justamente dentro de estas instalaciones. Javi, gracias. Muy buenas noches. Selene, muy buenas noches. Mira, y sobre el caso del feminicidio de la pequeña Camila en Taxco, Guerrero, trascendió que fue el lunes cuando fue sepultada Ana Rosa Díaz, la mujer linchada tras ser acusada del secuestro y asesinato de la pequeña de 8 años. Ni amigos ni familiares estuvieron en su sepultura, en su entierro realizado en un panteón de Iguala, debido al temor de sufrir represalias de la población. Con una retroexcavadora se hizo la tumba y fueron policías estatales los encargados de sostener las cuerdas para bajar el ataúd y que pudiera ser enterrado. Desde su muerte, el cuerpo de Ana Rosa fue trasladado al CEMEFO de Iguala, donde permaneció hasta el funeral.
Y ahí mismo en Guerrero, habitantes de Chichicualco confirmaron que desde el pasado sábado 6 de abril hay enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado por el control de la ciudad. Señalaron que luego de varios meses de calma y tras la presencia del ejército mexicano, estos ataques habían terminado, pero cuando los militares se retiraron, las agresiones se reanudaron. Además, es importante señalar que tampoco se reportó ninguna muerte. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Al regresar le tendremos todo sobre la crisis de agua contaminada en la Ciudad de México. Y seguimos con nuestro contador, porque hoy estamos a 77 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. 77 días para llegar al día cero. ¿Y cómo va el tema? ¿Cómo va el tema del agua contaminada reportada en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México? Bueno, mire, después de que anoche elementos de la Guardia Nacional y el Ejército tomaron el pozo Alfonso 13 en la alcaldía Álvaro Obregón, esta mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que el problema del agua contaminada y con olor a gasolina tuvo origen en ese pozo que abastecía exclusivamente a la alcaldía Benito Juárez. Este pozo ya fue clausurado junto con 2 fábricas de la zona que serán investigadas. Por la tarde, en conferencia de prensa, Batres explicó que desde el 1 de abril se comenzó a dar atención a los reportes del olor extraño en el agua mediante la revisión de la infraestructura del sistema de aguas, con lo que dice se fueron descartando las fuentes de contaminación hasta ubicar este pozo en Álvaro Obregón, revisando al último debido a que en esa alcaldía no hubo reporte de afectaciones. Batres aseguró que el pozo ya no surte agua, pero que el olor se irá en la medida que el agua vaya llegando limpia e irradie la red. Fue cerrado y fue limpiado. Este pozo ya no surte agua a la red. Evidentemente en la red pues todavía queda agua de la que estuvo lanzando el pozo en algunos fragmentos y zonas, pero se va a ir limpiando con el agua que llega a presión, de acuerdo a las mediciones que se hacen con el aparato llamado explosímetro. No hay riesgos de explosividad. Este olor se va a ir, sí, en la medida en que el agua que se encuentra limpia va irradiando toda la red, va a ir desalojando esta sustancia. Bueno, esto dice el jefe de gobierno. Sin embargo, los vecinos de Benito Juárez continúan bloqueando Avenida Insurgentes. Justo vamos a enlazarnos con Arely Lorenzana, que se encuentra en el lugar, y también con Juan Carlos Gutiérrez, que está en este pozo en Álvaro Obregón, donde esta tarde, por cierto, acudió Miriam Urzúa, secretaria de Protección Civil. Vamos a comenzar contigo, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias, Selene. Excelente noche. Este misterio del agua contaminada en Benito Juárez podría encontrar ya un cauce. Lo mencionas, a mi espalda se encuentra este pozo de la colonia Alfonso 13, que ayer por la noche fue el foco de la información, la llave de la información, vamos a decirlo de esta manera, porque fue pues tomado por las autoridades del gobierno de la ciudad en apoyo de autoridades federales, es decir, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, apoyaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también a personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en sellar este pozo, porque de acuerdo a la versión de Martí Batres,
es la fuente del origen del agua contaminada en la zona poniente de la alcaldía Benito Juárez. En últimas horas, lo que ha ocurrido es que se realizaron los distintos trabajos por parte de Petróleos Mexicanos, quien apoya al gobierno de la ciudad, para poder vaciarlo. Son 250 metros de profundidad lo que tiene este pozo. Prácticamente imposible que se hubiese podido vaciar en un solo día. Hoy ya se suspendieron los trabajos. Hace unos minutos Miriam Urzúa dio a conocer precisamente la finalización en esta jornada de las distintas maniobras de vaciado y limpieza. Si me permites, vamos a escuchar un poco de lo que la secretaria de Gestión Integral de Riesgos señaló al llegar a este sitio. Se le está pidiendo a los vecinos que durante estas 2 semanas, tomen agua de otra fuente, es decir, que a lo mejor vamos a tener los garrafones para que ellos los tomen. Tenemos el parque de San Lorenzo en Benito Juárez, tenemos, los garrafones necesarios para quienes lo pidan. Nosotros se los estamos ofreciendo, y por otro lado también estamos sugiriendo que en términos de casas particulares o edificios privados que hagan un esfuerzo, por hacer una limpieza de la cisterna. Bueno, pues así las cosas en este pozo ubicado en Álvaro Obregón. Pero bueno, los vecinos no están contentos, por supuesto, y ellos siguen manifestándose. Gracias, Juan Carlos. Ellos siguen manifestándose en la alcaldía Benito Juárez. Arely Lorenzana, tú estás allá. Selene, muy buenas noches, un gusto saludarte. Y es que este es el segundo día consecutivo en que vecinos de distintas colonias de la alcaldía Benito Juárez bloquean la avenida Insurgente Sur al cruce con Xola en la alcaldía Benito Juárez por el agua contaminada que estaba llegando a cada una de sus viviendas. Hay que recordar, Selene, que el día de ayer el bloqueo duró más de 9 horas y se retiraron con la esperanza de que las autoridades les dieran una respuesta concreta y una solución a la problemática que enfrentan. Sin embargo, no fue así, por lo que decidieron volver a bloquear el día de hoy. Este bloqueo, Selene, comenzó alrededor de las 12 del mediodía y ya a más de 6 horas siguen aún sin tener una solución por parte de las autoridades. Por lo que nos comentaban hace unos cuantos minutos los vecinos que mantuvieron ya una reunión o intentaron mantener una reunión con autoridades. Sin embargo, al momento de llegar al punto de reunión donde se les había prometido tener esta reunión, simplemente las autoridades no hicieron acto de presencia, prácticamente los dejaron plantados, por lo que llegando nuevamente aquí a Avenida Insurgente Sur, decidieron no retirar este bloqueo y ya amenazaron los vecinos con volver a bloquear el día de mañana. Sin embargo, una vialidad distinta. Ya el ambiente en esta zona es un ambiente de desesperación, tanto para las personas o los vecinos que están siendo afectados, como para los automovilistas, ciclistas, motociclistas y personas que utilizan el transporte público en este punto, en la estación del Metrobús La Piedad, que está completamente cerrada a la circulación, por lo que ya están completamente desesperados. Y por eso, Selene, damos como alternativa vial para las personas que nos están viendo allá en casa, para Insurgentes, utilizar Patriotismo y Circuito Interior, y para Xola también utilizar el eje 2 norte. Nosotros, Selene, quedaremos pendientes de cómo avancen las cosas en este punto de la alcaldía Benito Juárez. Arely, nada más preguntarte, ¿qué es lo que dicen los vecinos? A ver, ya escuchamos a las autoridades que les recomiendan, ayer lo hizo la secretaria de Salud de la Ciudad de México, les recomiendan, por supuesto, no utilizar esa agua, no está apta para el consumo, recomiendan utilizar agua de garrafones e incluso dicen, se comprometen a ellos a hacer repartición de los garrafones. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Están siendo atendidos en este sentido por las autoridades? Así es, Elena, lo que nos comentaban hace unos cuantos minutos los vecinos es que efectivamente tuvieron esa respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, ellos no quieren estar gastando garrafones de agua para bañarse, porque algunos nos comentaban que ya lo intentaron. Sin embargo, definitivamente se gastan más de un garrafón de agua para poder bañarse todos los días. Eso para las personas que viven solas. Ahora tú, Selena, imagínate para las familias completas que están sufriendo esta problemática, les resulta completamente imposible comprar garrafones todos los días
para bañarse, lavar trastes, también lavar la ropa, que es algo pues son tareas del hogar básicas y que tienen que hacerse sí o sí, porque bueno, ya están completamente desesperados y quieren una respuesta ya por parte de las autoridades. Bueno, Arely, pues estaremos pendientes, por favor también, pues estemos atentos, Arely, a que pues la repartición de garrafones que se comprometió las autoridades capitalinas, pues se lleve a cabo. Seguiremos pendientes porque esto, ya decían, durará varios días. Gracias Juan Carlos, gracias Arely. Buenas noches a ambos. Seguimos pendientes, buenas noches. Buenas noches. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Al regresar, el Banco Mundial dio a conocer sus previsiones de crecimiento. Qué bueno que continúa con nosotros. Es momento de hablar de negocios, porque hoy el Banco Mundial dio a conocer sus previsiones de crecimiento. ¿Cómo nos va con eso? Ana Karina Martínez, buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. Hoy te saludo con malas noticias, de esas que nadie quiere dar, pero que son muy importantes para el desarrollo de la economía mexicana. Y es que, como bien lo mencionas, hoy el Banco Mundial dio a conocer los pronósticos de crecimiento para este año, para el siguiente y para 2026. ¿Cómo le fue a México? Bueno, pues la verdad es que el Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento de 2.6 a 2.3% para este año. Para 2025 se espera todavía más abajo, de 2.1%, y para 2026 alcanzará 2%. Esto va en línea con lo que sucede con todo América Latina y el Caribe, pues el banco prevé que para la región el crecimiento sea menor al esperado, pues el siguiente año, 2024, crecerá apenas 1.6%. Para el siguiente sí será un pequeño crecimiento de 2.7% y para 2026 de 2.6%. Y esto, como comentaba, es algo general, es algo generalizado para toda la región. Vamos a ver un ejemplo, como podemos ver en el gráfico, la economía de Brasil, que en 2023 tuvo un crecimiento de 2.9% y que se desacelerará para este año a 2.2% y de 2.5% para 2026. Pero volvamos al caso de México, pues de acuerdo con la agencia calificadora HR Ratings, el crecimiento de nuestro país se verá limitado por diversos factores. Sí, como siempre, destacan los factores externos como las tensiones geopolíticas, pero en este caso también hicieron énfasis en las tensiones internas como la inflación, como la política monetaria y en general la inseguridad. Bueno, Cari, no hay buenas noticias para la región. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, ya vienen Mineli Ataide e Ivette Salgado con lo mejor de los deportes y el entretenimiento. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros porque ya están aquí Mineli Ataide e Ivette Salgado. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas. Oigan, les traigo noticias interesantes de Robert Downey Jr. porque, bueno, ha pasado un momento interesante desde el Oscar y todo lo que ha ganado en premios después de haber estado en Oppenheimer y de haber hecho este personaje tan maravilloso de Levi Strauss, pero su carrera sigue dando giros rumbo a algo muy diferente que son los superhéroes, porque esa etapa ya la dejó un poco atrás y en esta evolución actoral pues tomó otro personaje que está basado precisamente en la novela de El Simpatizante, una novela vietnamita que es sobre espionaje en la guerra de Vietnam, obviamente. Y pues bueno, ya se realizó la premier de esta historia y Robert habla precisamente de los retos que ha enfrentado para diversificar su carrera como actor. A ver, una novela que se ganó el Pulitzer y además un director como Park Chan-wook, que sabrán los que son amantes del cine, que es el director de Old Boy y otras tantas historias que ya se volvieron también un clásico del cine surcoreano. Bueno, pues él dirige los primeros 3 episodios y los demás ya los llevaron otros cineastas también importantes, pero bueno, pues cabe decir que esta es la forma en la que él está dando ese paso. Quería ya explorar nuevas facetas y creo que lo está haciendo bastante bien. ¿Qué opinan? Es un gran actor, ¿no? Gran actor. Y aquí en esta mesa somos fans. Somos fans. Exactamente. La verdad es que sí. Y después de que está interesantísimo que justamente deje atrás esta etapa de los superhéroes, que también
Mira, 10 años como Iron Man y la verdad es que dejó todo un legado para el cine de superhéroes porque además fue la primera película de Marvel, ¿no? Que estuvo dominando las taquillas alrededor del mundo y ese legado y ese fandom que tiene alrededor del mundo, pues la verdad es que ya le da lo suficiente como para querer hacer el tipo de historias que se le vengan en gana y esto lo está haciendo muy bien porque además es un gran actor. Y ya lo necesitaba, yo creo. Exacto, ¿no? sí, ya lo necesitaba. Oigan, y otro gran actor, Joaquín Phoenix, que ya vuelve, ya pronto lo vamos a tener en los cines con la segunda parte del Guasón y esta vez acompañado por Lady Gaga. Qué interesante saber que están haciendo esta dupla porque, bueno, esta película que se estrenó hace un par de años y que estuvo también nominada a varios premios Oscar y muchas otras premiaciones que también la tuvieron presente, pues tiene un tema muy importante más allá de llevar a un superhéroe o un antihéroe a la pantalla, pues es el tema de la salud mental. Desde la primera parte del Guasón, ese tema y el de la violencia estuvieron muy presentes a lo largo de la trama y ahora con el personaje de Harley Quinn que interpreta Lady Gaga, pues el tema va a ser explotado al máximo porque además van a retratar este tipo de síndromes o de situaciones que pueden sufrir dos personas o más al mismo tiempo por la cercanía que tienen. Además, imagínense lo que va a ser eso. Wow, la verdad es que no me imagino, ¿eh? Qué dupla, qué pareja tan explosiva, los dos me parecen cuando buenísimos. Ha actuado Lady Gaga lo ha hecho también bastante bien, ¿no? Sí, ya que no es lo suyo. Sí, la verdad es que sí. La hemos perdido un poco como cantante, pero verla, por ejemplo, en la película de Gucci, en Nace una estrella, la verdad es que lo ha hecho bastante bien y creo que aquí sí está explorando cosas muchísimo más profundas que además le interesan porque son temas de salud mental de los cuales ella también siempre ha hablado a través de redes sociales. Claro, la verdad es que las imágenes que nos presentas, lo que poco que alcanzamos a ver, se ve va a ser un exitazo, yo creo. Un éxito. Las tres nos quedamos así impactadas. Lo fue la primera y de verdad que esta viene con todo, chicas. Muy bien. Y bueno, lo que yo también les quiero recomendar hoy en el mundo del deporte es que, ya en unos instantes, 8:30, por favor, para que estén justo viendo al Inter de Miami de Lionel Messi frente a Rayados de Monterrey, este partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions Cup. Recordemos que Rayados va ganando 2-1 la serie. Ahí vemos imágenes del ambiente previo a este partido que ha levantado mucha expectativa, obviamente por todo lo que genera Lionel Messi, lo sabemos, ya lo habíamos comentado, ¿no? Ya dejó Europa, está en otra etapa, sí, en una etapa quizá un poco más relajada con un equipo en el que no tiene tantos reflectores, aunque Lionel Messi siempre tendrá reflectores, pero bueno, no es lo mismo. Y hoy va a jugar Lionel Messi de titular, no jugó el primer partido porque, bueno, se recuperaba de una lesión, pero ya se confirmó la alineación, ahí estará Lionel Messi y por supuesto lleno el estadio por todo lo que genera, por el imán de taquilla que es, vemos muchas playeras obviamente con el 10 de Lionel Messi. Ayer de verdad fue el recibimiento impactante por todos los aficionados que estaban en el aeropuerto, que estaban afuera del hotel de concentración y hoy por supuesto todo el mundo espera ver a Lionel. Hubo incluso, chicas, también, o sea, el tema de las vallas, ¿no? Se pusieron vallas alrededor de la cancha. ¿Por qué? Porque sí querían que estuviera protegido, sabemos lo que genera y sabemos también, o sea, el peligro que vivimos hoy en día con tantas cosas, pero bueno, yo no lo veo mal, la verdad se ha criticado mucho este tema, pero yo no lo veo mal. Ahí estuvo, de hecho, el guardaespaldas de Lionel Messi checando cada detalle en este tema de las vallas, porque al final tienen que cuidar su integridad, ¿no? Sí, es una estrella de una calidad diferente. Se ha dicho, ¿no? Para la mayoría es el máximo representante del fútbol, el mejor futbolista de los últimos tiempos. Ahí la polémica, si realmente es de la historia en general, pero bueno, esa es otra historia. Hoy vamos a ver cómo le va a Lionel Messi. Se enfrenta, le decía, a Rayados de Monterrey. Por cierto, ¿recuerdan todo el lío que se hizo al final del primer partido en el que, pues por ahí se fue Lionel Messi a reclamarle al técnico Fernando Ortiz por las declaraciones previas y demás? Pues bueno, ya la CONCACAF, la Comisión Disciplinaria, dio a conocer que habrá una multa económica para el Inter de Miami por todo lo sucedido en el estadio y bueno, ahí queda esta historia, así es que ya les estaré contando en los diferentes espacios justamente de Milenio, de la afición, por supuesto el resultado y ahí están las imágenes previas, así es que también, por cierto, David Beckham es jugador y ahora presidente del Inter de Miami, estuvo ahí comiendo cabrito y demás, disfrutando de la ciudad, también gran impacto lo que ha tenido.
Bueno, pues hay que estar súper pendientes de este tema, del juego, y tampoco me parece un exceso el tema de las vallas que comentas, querida Mine, porque bueno, hemos visto lo que ha sucedido y más vale, ¿no? Sí, o sea, no estamos en un momento tan bueno en cuestión de seguridad. Muy bien, chicas, pues muchas gracias. Nos vemos por aquí juntas el viernes. Claro, Buenas noches. Buenas noches.